¿Qué es un camión glider? En este video te traigo todo lo que tienes que saber desde la A hasta la Z acerca de los camiones glider, así que quédate. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy les traigo un tema muy interesante, una pregunta que me han hecho bastante. ¿Qué es un camión glider? En este canal hemos sacado dos camiones glider, que es el Coronado de mi amigo Rafa y el Freightliner Columbia de mi amigo Bobby. Los dos son glider. Bueno, ¿qué es un camión glider? Un camión glider es un camión que salió prácticamente nuevo de la fábrica sin tren motriz. ¿Qué significa eso? Que salió sin motor, sin transmisión y en algunas veces sin diferenciales, para que una tercera persona o una compañía termine de ensamblarlo antes de ponerse a la venta. Los gliders no son nuevos, amigos. Se han hecho popular últimamente, ya que basado a que las reglas del EPA han hecho que los camiones nuevos con los sistemas de contaminación de EGR, de DEF y todo eso hagan los camiones no muy buenos, o sea, no son tan confiables, son problemáticos. Por lo tanto, el glider últimamente se ha hecho popular, pero los gliders siempre han existido. Cualquier persona podía comprar uno y armarlo, y han existido desde los 80s, si no me equivoco. Ahora, en estos tiempos, puedes conseguir un glider, ya sea Kenworth, Peterbilt, Freightliner y Western Star. Internacional, Volvo y Mack no he visto hasta la fecha. Puedes encontrar desde un Cascadia, un Columbia, un Coronado. Del Kenworth puedes encontrar el 660, el W900. Del Peterbilt puedes encontrar el 379, el 389, si no me equivoco. Puedes encontrar el 386 también, creo. Y de la Western Star, pues no me sé los modelos, pero hay varios modelos disponibles también. Como les digo, este camión se volvió popular ya que tiene un tren motriz viejo. El más popular es el que viene con motor Detroit 12.7, pero también vienen disponibles con el Cummins SX, el Caterpillar 3406, el N14 y el C15. No sé si hay más opciones, creo que son las que hay. Creo que también el 14 litros, y son los motores que hay disponibles hasta donde yo sé. ¿Por qué se volvieron tan populares? Pues bueno, como les digo, es para la gente que no quiere traer un camión viejo, como en mi caso, que quiere traer un camión moderno, pero no quiere estar atado a los sistemas nuevos de emisiones, de EGR, de DEF, de todo eso. Simplemente tienes un camión nuevo y sigue siendo confiable como eran en los tiempos atrás. Y también porque un camión de esos te salía 15, 20, 30% más barato que comprar un camión nuevo en su año. Por ejemplo, si comprabas un 2012 y te valía $120,000, un Kenworth W900 te valía $120,000. Eso solo es una comparación. El glider del 2011 con un motor viejo te salía 100,000, entonces te salía mucho más barato. Y se pusieron mucho, pero mucho más populares ahora que entró en vigor la regla del libro electrónico, porque muchos de ellos no ocupaban libro electrónico, ya que el motor de ellos
era del 99 o más viejo. Por lo tanto, hay algunos que tienen, vamos a decir, todo lo que un owner operator, un dueño operador quiere aquí en los Estados Unidos, que es tener un camión nuevo, un camión confiable y que no use el libro electrónico. En estos momentos son muy escasos porque el EPA, en conjunto con la Volvo, presionaron al gobierno a que los regulara de cierta manera, que ya no se hicieran tantos, porque la demanda era tanta que las compañías llegaban a construir, si no me equivoco, la Fitzgerald Glider, que es la más común, la más popular, hizo hasta 3,000 en el año del 2017. Entonces ellos, las compañías grandes como la Volvo, que fue la que estuvo al frente de esto, ya lo veía como una amenaza para sus ventas. Entonces el EPA entró y pues bueno, les quitó la autorización o el permiso de armar camiones y les dio creo que nomás un límite de hacer como 15 por fábrica. Había varias fábricas, la más popular era la Fitzgerald, pero hay muchas más. Lo bueno de esos camiones, pues como ya les digo, muchos no ocupan libros, son confiables, un camión nuevo. Y ahora vamos a hablar a lo malo. Lo malo de esos camiones, porque como todo lo bueno también tiene algo malo, es de que la mayoría de las partes son difíciles de conseguir. Te explico ahora. No es que sean difíciles de conseguir, pero lo que pasa que, por ejemplo, si tú compras un camión, cualquier camión original que no sea glider, tú das tu número de VIN a la compañía, por ejemplo, un Freightliner, llamas a la Freightliner y ahí te pueden dar todos los componentes que tu camión tiene, el motor de arranque, el alternador, la bomba de agua, la bomba del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. En los camiones glider, como en la Freightliner, no tienen récord de qué motor se le puso en la mayoría de los casos, porque también he visto excepciones. No tienen un récord de qué componentes tiene tu motor, tu transmisión, qué tipo de flecha tienes, qué crucetas tienes. Todo eso no lo tienen en el récord, por lo cual es un poquito difícil de conseguirle piezas. La mayoría de las la mayoría de las veces se quita la parte y la comprar con la parte, llevándola físicamente para que te la puedan dar exactamente a lo que tú llevas. Esa es lo malo de esos camiones. Puedes armar uno, tú puedes armar uno, sí se puede, pero te reitero, tiene que ser nuevo de la factoría, que salió sin motor y transmisión. Pero cualquier persona lo puede hacer. Ya cuando lo armas, me imagino que tienen que pasar por algún proceso de registración y lo puede hacer todo el mundo. En los 80s mucha gente hacía eso, los compraba y los armaba. Y ya tenían un camión nuevo con un motor que ellos ya conocían, que ya lo habían reparado. Y pues bueno, era algo que se hacía antes. Ahora, si tú compras un Cascadia, vamos a decirlo así, en la subasta que salió con el motor malo, y tú le pones un motor Detroit 12.7, eso es ilegal. Realmente es ilegal. No te culpo, amigo. Si tú lo haces, yo lo hubiera hecho también. Porque con los motores nuevos no sirven. Pero realmente es ilegal. Ahora te vas a preguntar por qué mucha gente lo hace. Ahora te explico por qué. Cuando se escribieron las reglas, las reglas finales de lo que viene siendo el libro electrónico, ahí dice que puede haber excepciones de camiones nuevos con motor viejo. Y dan como ejemplo los gliders. Pero no dice solamente los gliders.
te da como ejemplo. Entonces la gente, como eso no está bien expresado, se agarraron de allí y empezaron a hacerlo masivamente. Hay talleres que se dedican a eso, todos lo sabemos, y toda la gente lo está haciendo, pero realmente es ilegal. Pero tú me vas a preguntar, ¿por qué si es ilegal todo el mundo lo está haciendo? Esto es mi humilde opinión, no estoy seguro, pero creo que esto va por aquí. La regla que lo prohíbe es una regla que escribió el EPA, que es la agencia que se dedica a controlar el medio ambiente y es la que pone las regulaciones sobre las emisiones de los motores, etcétera, etcétera. En el término pasado, del presidente pasado, ustedes saben, la EPA no tenía fondos, no estaba poniéndose a trabajar, literalmente no tenía ningún poder. Yo quiero imaginar que por eso mucha gente, como sabían que el EPA, que es la agencia que lleva esa regla en vigor, no tenía poder, quizá por eso lo hacían. Ahora con este mandato eso quizás cambie. Por eso te aconsejo que si lo vas a hacer, pues lo pienses 2 veces. Ahora ya no va a estar tan fácil. Yo no te digo, el DOT te va a parar. Si el DOT te para, el DOT no se va a meter en eso realmente. No debes de qué preocuparte, creo yo. Porque como les digo, el DOT solo se va a fijar que el motor sea viejo, se va a ir a sacar el VIN, el número del motor, y va a ver que es viejo, y es lo único que le importa para que no traigas libro electrónico. Que esa prácticamente pues es la razón porque muchos lo hacen. Ya, no obstante, si el EPA se pone a trabajar como lo hacen en California, ahí es donde mucha gente puede que se meta en problemas. Otra cosa que se me olvidó decir, y lo reitero ahora, es de que estos camiones, supuestamente los gliders no pueden entrar a California porque tienen un motor viejo. Pero es otro tema también, porque mucha gente entra a California sin tener camiones nuevos, y hasta donde me han dicho, no tengo manera de probarlo, que tú puedes entrar a California simplemente porque no vives en California. No sé si tengas que pagar un permiso, no sé cómo funciona, es lo que he oído, que las reglas de California solo aplican para la gente que vive en California. Yo te quiero aconsejar, si tú quieres comprar uno, es muy buena opción. Tienes que chequear varias cositas. Pues número 1, que sea un glider legítimo. Como te digo, mucha gente se ha puesto a armar, hay unos que no son gliders en realidad. ¿Cómo tú lo puedes saber? Bien sencillo, agarra el VIN del camión, llama al dealer, depende de cuál sea, si es Freightliner, llama a la Freightliner, que te corran el VIN. Si es un glider, ellos te lo van a decir, este es un glider, porque eso sí sale en su sistema. Si te pueden decir qué camión es, pregúntales qué motor trae. Si el motor que trae no es el que ellos tienen en su récord, pues simplemente no es un glider original. Número 2, si es de la marca Fitzgerald, que te digo es la más popular, ten en mente que ellos, para cortar esquinas, como decimos en inglés, usaban componentes que no eran originales de la Detroit, por lo cuanto esos camiones no tienen la misma longevidad que si hubiera sido armado con partes genuinas de Detroit. Es para que lo tomes en cuenta. Por ejemplo, si compras uno que tiene 300,000 millas, ten en cuenta que a lo mejor lo vas a tener que reparar pronto, al medio millón. Si lo tienes que reparar, ya lo vuelves a poner todo original de Detroit y ya te queda todo bien. Esa es otra. Como les digo, hay muchas más compañías que se dedicaban a eso y puedes encontrar mucho más opciones. Déjame pensar qué más les puedo recomendar. Asegúrate también, si tú quieres un glider que no ocupe libro electrónico, asegúrate también de eso. Muchas compañías, muchos dealers se basan a que la mayoría de esos motores traen un sticker que dice que ese motor cumple o excede los requerimientos del EPA, de la regla que fue hecha en el 1998. Algo así.
Si puedo les voy a poner una foto de ese sticker para que ustedes sepan de lo que hablo. Muchos dealers te dicen que se basan a ese sticker. Mucha gente muchos dealers que igual también quizá desconozcan las reglas, se basan a que ese sticker dice eso y te lo venden como que está exento porque ahí dice del 98. Pero eso no es así, amigos. Esa regla fue impuesta en el 98, pero corrió hasta el 2003, 2004. Entonces, el motor del 99 hasta el 2004 va a tener esa misma sticker. La mejor manera de saber es que le busques el VIN del motor donde está estampado en el bloque. No busques ninguna plaquita, no busques ningún sticker, vete a buscar el estampado, el VIN estampado en el bloque. Por ejemplo, el Detroit lo tiene justo debajo del múltiple de aire frío. Hay un cuadrito con la parte plana donde ahí los motores Detroit tienen el VIN estampado. Para Caterpillar y para Cummins no lo sé, te sugiero que lo busques por Google, le preguntes a alguien y te cerciores que ese motor realmente es del 99 o más viejo. Agarra el VIN, llama a la manufacturadora, agarra el VIN, llama a la fábrica, en este caso Detroit, les das el VIN y ellos te pueden reiterar de qué fecha es el bloque. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Es porque también muchos dealers, como te dije, te hacen creer que compras un camión que es exento y en realidad no lo es. Entonces más adelante quizá te metas en problemas. Si tú quieres, como te lo digo, tú puedes armar uno. No va a ser un glider, quizás no sea legal bajo la regla del EPA. Yo, como te digo, yo si hubiera estado en esa situación, quizás ya lo hubiera hecho también, pero yo lo hubiera hecho bajo mi propia responsabilidad. ¿Qué quiero decir a esto? Que yo sé lo que estoy haciendo y lo hice sabiendo lo que estaba haciendo. No sé si me explico. Yo lo hubiera hecho pues sabiendo lo que estoy haciendo y tomando mi propia responsabilidad al respecto. En cambio, si tú vas a comprar un camión en la calle que ya le cambiaron el motor, ten en cuenta que a lo mejor es ilegal, pero déjenles explico un poquito bien para que no haya confusión sobre esto. Las reglas que escribió el EPA, que voy a ver si puedo conseguir el link y se los voy a poner aquí en la descripción del documento donde dice esto, no te prohíbe que cambies el motor. Tú puedes cambiarle el motor a cualquier camión le puedes cambiar el motor, pero la ley dice que tiene que ser de la misma generación. Te lo explico. La ley del EPA, cuando empezaron a controlar los gases, todo eso, se escribió, como lo dije, en el 97, y si no me equivoco se puso en vigor en el 98. Entonces de ahí ha habido fases, que la fase 1, la fase 2, la fase 3, creo que hasta la fase 4, hasta que lleguemos a tener carros y vehículos que tengan cero emisiones. Es por eso que ahorita están tratando de empujar los camiones eléctricos. La fase 1 fue cuando salieron los buenos motores, que es el Detroit 12.7, el N14 y el Caterpillar 3406, que ya fueron controlados con computadora para que fueran más eficientes y contaminaran menos. Esa fue la fase 1. La fase 2 fue cuando ya les pusieron un poquito de restricciones para que contaminaran menos, que se traduce al EGR, que fue el N14, el 14 litros, el ISX y el C15 doble turbo. Y después entró la fase 3, que ya son los motores nuevos que ya no conozco, que es como el DD15 Detroit, el Caterpillar se fue del aire, y luego ya salió el ISX, que ya trae DEF, y ya el DD15 trae DEF, y bueno, tenemos otras marcas, como ustedes saben, el Max Force, el de Volvo y esos que no estoy familiarizado con ellos.
El punto es de que, por ejemplo, si tú quitas un DD15, puedes ponerle un ISX que traiga el DEF. Si tienes un 14 litros Detroit, puedes ponerle un ISX con IGR solamente. Eso es lo que dice la ley, que sí puedes cambiar el motor siempre y cuando uses un motor de la misma generación de la cual salió con el cual salió tu camión. Entonces, pues bueno, es un pequeño comentario, te lo comento porque yo sé que mucha gente está comprando camiones, son cosas a considerar. He visto otros youtubers que te recomiendan que le pongas el motor viejo y pues bueno, mi labor es informarte. Quiero hacerte saber que según el EPA es ilegal ponerle un motor más viejo. Y pues bueno, espero esto te sirva a tomar una buena decisión. Yo, si fuera tú, busco un glider original. Si no te gustan los camiones viejos, búscalo. Los Columbia salen muy buenos. Los Columbia salen un poquito más económicos y vas a tener el mejor camión que hay. Porque tienes un camión nuevo, un tren motriz eficiente, duradero, y más aparte puedes tener la ventaja de no usar libro electrónico. Bueno amigos, yo como les digo, estos videos los hago para ayudarlos y ustedes me ayudarían si le dan un like, si se suscriben. Eso me motiva a hacerles más videos. Comenten si se me pasó algo, qué piensan al respecto. Si estoy mal, también rectifíquenme, pónganlo en los comentarios y hacemos otro video aclarando dudas al respecto. Muchas gracias. Con este me despido. Muchas gracias. Con esto me despido. Bendiciones para todos. Espero que sean exitosos en esto y los veo en el que sigue. Peace.